Bueno, vamos a hablar un poco de los poliedros, que son cuerpos geométricos que están limitados por superficies planas y contornos poligonales. Como ejemplo tenemos los que vemos en la imagen, tenemos un tetraedro, un cubo, tenemos diferentes ejemplos. Hay que comentar que en el momento en que el poliedro no esté limitado por una región plana, ya no se le puede denominar poliedro como tal. Todo poliedro va a poder tener un desarrollo plano, que significa coger las caras y extenderlos en un plano. Por ejemplo, si nos centramos en el cubo, yo puedo dibujar las caras del cubo en un plano, de manera que esta, por ejemplo, fuera esta cara de aquí, y de manera similar hacer lo mismo con cada una de las caras. En este caso el cubo sabemos que tiene 6 caras, pues dibujaría uno, otra segunda cara, 3, 4 y por ejemplo aquí podría dibujar los otros 5 y 6. Y a esto se le va a llamar desarrollo plano, en este caso del cubo, y de la misma manera lo puedo hacer con cada uno de los poliedros. Diremos que un poliedro es regular si todas sus caras son iguales y sobre cada vértice inciden el mismo número de caras y aristas. Suelen haber 5 poliedros regulares, que eran los que mostramos antes en las imágenes, que son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Los poliedros regulares se denominan también sólidos platónicos, pues en la Grecia clásica fueron objetos de estudio por Platón. Los poliedros están formados por caras, vértices, aristas y ángulos. Ahora posteriormente haremos hincapié en lo que es cada uno de esos elementos y los comentaremos por separado. Pero primero vamos a comentar lo que se llama la fórmula de Euler, que viene bien dada por la siguiente expresión: C más V menos 2 es igual, perdón, C más V menos A es igual a 2, donde C será el número de caras del poliedro, V el número de vértices y A el número de aristas. Entonces siempre se nos va a dar esta relación. En esta tabla que tenemos aquí podemos comprobar cómo esta relación siempre se cumple para las caras, vértices y aristas. Por ejemplo, en el tetraedro, caras 4 más vértices 4, 8, menos aristas 6 igual a 2. Es decir, 4 más 4 menos 2 tiene que ser igual a 2 según la fórmula. Pues correcto. 4 más 4, 8, menos 2, perdón, el número de aristas es 6, no 2. 4 más 4, 8, menos 6 igual a 2. Se cumple la fórmula de Euler en este caso. Entrando ya en los elementos de un poliedro, vamos a hablar de caras, aristas, vértices y ángulos. En primer lugar, hablamos de las caras y nos apoyamos en la siguiente ilustración. Las caras son los polígonos planos que limitan al poliedro. Y hay dos tipos de caras: las caras basales y las caras laterales. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en el dibujo, las caras basales estarían formadas por los rectángulos ABCD y EFGH. Es decir, sería la cara que tenemos abajo, que nos actúa como base, y la cara que tenemos arriba de todo. En este caso, las caras laterales vendrán dadas por los otros 4 rectángulos que forman el poliedro. Es decir, sería el rectángulo ABFE, que en este caso es el que nos queda delante, y después el DSGH, ADHE y BCGF. Es decir, las otras 4 caras del poliedro. Hablamos posteriormente de las aristas, que son las intersecciones de dos caras. Se puede decir también que son los lados de los polígonos que limitan al poliedro. Igual que nos pasaba con las caras, un poliedro va a tener aristas laterales y aristas basales. En este caso, las aristas basales son las que forman los poliedros de la base. Por ejemplo, la AB, por ejemplo, la ABC, por ejemplo, también la HG. Recordad que las caras basales eran la de arriba y la de abajo, pues las aristas basales son las aristas que forman estos poliedros. En cambio, las aristas laterales en este caso son la AE, la BF, son las que forman lo que denominamos anteriormente como caras laterales.
Los vértices son las intersecciones de tres o más caras y también se define como los puntos en los que se cortan las aristas. En este caso, en esta ilustración, tenemos que los vértices son los puntos A, B, C, D, F, G y H. Son estos puntitos en los que se cortan las aristas. O también las intersecciones de tres o más caras. Otro elemento de los poliedros son los ángulos diedros, que es la abertura comprendida entre dos caras que se cortan. Diremos que un ángulo diedro puede ser convexo o cóncavo. Diremos que es convexo si es menor que un ángulo llano y en el caso contrario diremos que es cóncavo. Por extensión, también los poliedros son convexos o cóncavos si todos sus ángulos diedros son convexos o cóncavos. Finalmente, el último de los elementos de los poliedros son los ángulos poliedros, que es la abertura que se forma en la intersección de 2 a 2 de varias caras. Es decir, ir mirando las intersecciones y en este caso tenemos que el vértice A, es el vértice del ángulo poliedro. Es decir, esta apertura que se me forma aquí es el que llamamos ángulo poliedro de este poliedro en concreto.